están ustedes? Estamos en este fin de semana largo, impensado. Creo de que esto es más largo, digamos, que un Super 18. Bueno, y nosotros nos preparamos para esto. Vamos a hacer, espero, un programa entretenido. Un programa en que haya paridad de todo tipo. Hoy día tenemos dos mujeres, dos guapetones, tres cuartos de otra. Que hoy día quiero saludar en primer lugar a la diputada Camila Flores. ¿Cómo está, diputada? Me pone Bien, nervioso y es Rodrigo. que la veo, va a venir a parir aquí en el programa, digamos. ¿Cómo? No, mira, no sabes cuánto agradezco esto de las tecnologías porque me permite estar presente igual, y es maravilloso porque uno se puede conectar y a pesar de las pocas semanas que me quedan, seguir, digamos, en la contingencia. Así que muy contenta de tener la oportunidad nuevamente de estar debatiendo con ustedes. Saludamos a Paz Anastasiadi, que está en una pintura ahí entre su vestido y los colores, digamos, está totalmente entre primaveral e impresionista. ¿Cómo está? Llegó ya en la primavera. Bien, bueno, saludarlos a todos, gusto de estar nuevamente en el panel, a Raúl que no habíamos visto la semana pasada, así que saludarlo también, especialmente, Camila, René, por supuesto, y Rodrigo, por supuesto, gracias, y esperemos que tengamos ahí un entretenido diálogo, debate, conversación para la gente también. Okay. Saludamos a don René Lues. ¿Cómo está, don René? Muy bien, muchas gracias. ¿No lo han asesinado en la última ronda del consejo, no? Sigo vivo. Ah, ya. Pero en cualquier segundo cambia la historia. Y saludamos al ex intendente, ex convencional, ex presidente regional de Renovación Nacional, Raúl Celis. Tendremos que conversar sobre cómo está Raúl. Pero muy bien, Rodrigo, muchas gracias por la invitación, pero sigo siendo militante. Y aprovecho de saludar también a todos quienes nos acompañan. Le estaba contando recién a René Lues que estuve en un viaje y ahí pude ver cómo las victorias en lugares muy desarrollados como Viena o en la República Checa, Praga, las victorias están a la orden del día, ordenaditas, ojalá que en Viña esas tradiciones se recuperen y se recuperen bien, ¿no? En vez de eliminar todas esas cosas que caracterizaron a Viña del Mar. Pero en fin, me voy a permitir, de lo que usted dice, don Raúl, hacer un minuto de confianza. Parece que se pegó una fiebre de ex intendente, pero me da un recuerdo muy afectuoso del ex intendente, que en paz descanse, Juan Anduesa Silva, que él decía que, y lo hacía con doña Carmen, que también ya no está allá, un viaje cada cierto tiempo a Praga. Decía de que Praga era uno de los lugares más lindos y por supuesto con estas victorias. Así que claro, lo felicito. Y además, Rodrigo, que Praga tiene cosas de Valparaíso. Yo tengo una foto que pareciera estar tomada desde Playa Ancha. Claro, hay diferencias en cuanto a la calidad de la construcción, pero hay en cuanto a los rayados también hay diferencias. Pero también se raya allá, lo que pasa es que lo limpian. Se raya, pero lo limpian. Ok. Quiero partir con usted, Paz. ¿Y sabe por qué quiero partir con usted? Porque le había preguntado antes, lo pregunté cuando fue candidata, se lo pregunté después que vino la elección, se lo pregunté antes del 4 de septiembre. ¿Qué pasa con esta democracia cristiana que se viene cayendo a pedazos y se empiezan a ir dirigentes destacadísimos, gobernadores como Orrego Vallespín o senadores como Rincón Walker, entre muchos? ¿Qué pasa? Quiero conversar de eso y también de esto que pasó en nosotros. ¿Qué pasa con los partidos? ¿Se recomponen, se desmembran? Quiero partir con usted, Paz. Bueno, evidentemente hay una crisis profunda dentro de la democracia cristiana, pero lo que tampoco se aleja tanto de lo que se está viviendo políticamente a nivel nacional. En ese sentido, es una lamentable pérdida y también de profunda autocrítica, yo creo, necesario por parte de la democracia cristiana acerca de aquellos militantes recientemente, además, electos, que han dejado el partido. Yo, en ese sentido, yo no lo veo desde haber salido electo con el logo de C y
cuestionar en el fondo que se retiren o renuncien al partido, sino lo veo absolutamente al contrario. ¿Qué está pasando con nuestros propios principios, nuestras propias bases, donde hay militantes que ya no se sienten partícipes de, de esta fraternidad interna que debiese ser, que hoy día yo creo que se ha perdido? Nuestros principios desde el humanismo cristiano van asociados a la fraternidad. Cuesta ver esa militancia fraterna, pero también lo que pesó muy fuerte dentro de todo, yo siempre digo, el plebiscito no fue una decisión cualquiera. Hablamos de una decisión que era profundamente personal acerca de el estado que uno quería tener como país. La posición de rechazo era rechazo a ideologías radicalizadas que estaban construyendo un texto constitucional que no es el representativo de los valores demócratas cristianos, y en la decisión finalmente que se adoptó institucional efectivamente, pero fue una decisión que dejó heridas fuertes en la militancia, que ya venía además con una crisis profunda. Y además, ¿por qué? Porque en el fondo si uno es un partido político, participa en un cuerpo intermedio que está pensado para la política. Y la política no es en sí misma, es representación. Y se dejó de lado a una ciudadanía que estaba por el rechazo y que no estuvo representada sino por aquellos que estaban desordenados, díscolos, en contra de las decisiones que se adoptaron y que efectivamente era la correcta para el país. Camila, aquí hay tres abogados afecto societati. La necesidad o lo necesario que miembros de una colectividad, de un matrimonio, de una sociedad, de lo que sea, se tengan afecto, y si no, bueno, no puede continuar. Porque no es muy distinto lo que está pasando en la Democracia Cristiana, lo que mostró Raúl Celis con renunciar de presidente de la Renovación Nacional, o lo que significa, digamos, en otros partidos que se recién están formando, como el Partido de la Gente, o los republicanos en general, o inclusive entre el Partido Comunista, en que contra la línea general del partido aparece un alcalde y un alcalde presidencial con una línea. ¿Qué está pasando? Disociación de la sociedad con los partidos. Familia. Mira, a ver, Rodrigo, primero decir que la decisión de Raúl, que nos acompaña en este panel, la entiendo absolutamente, la comparto. Probablemente yo en su lugar hubiese hecho absolutamente lo mismo. Y la verdad, Rodrigo, lo que ocurre muchas veces con las directivas de los partidos es que esos liderazgos comienzan a velar por visiones individuales o personales en vez de una visión grupal o colectiva que se supone que es lo que debiera representar un partido político cuando tiene ideas claras, un estatuto, un reglamento. Y los liderazgos muchas veces comienzan a actuar por lo que les conviene a ellos en lo personal. Comienza, que puede ser muy legítimo, evidentemente esto no es un grupo de amigos, es política, cada uno tiene aspiraciones que pueden ser muy legítimas, pero cuando tú representas a una colectividad, tú tienes que encargarte que realmente tus representados, en este caso los militantes de tu partido, sientan que efectivamente tú estás haciendo las cosas conforme a lo que ellos esperan. Es como los diputados ganamos una elección y es para representar a un grupo de personas que votaron por ti. Y desgraciadamente estas cosas, estas decisiones que ocurren, que pueden pasar en Renovación Nacional, en la Democracia Cristiana o cualquier otro partido político, lo único que hacen es generar más desafectación de los ciudadanos para ingresar a militar a un partido. Y tú ingresas a militar a un partido de manera voluntaria. Dicho sea de paso, a mí me parece súper valiente lo que hizo la Jimena Rincón, Matías Walker. Yo les escribí a ellos felicitándolos, porque evidentemente cuando tú ya no te sientes parte de un proyecto o no te representan, tú no puedes seguir estando en esa agrupación, ya, porque al final del día uno la lealtad la tiene con sus convicciones, con sus ideas, con sus principios. Y créeme que si yo el día de mañana tampoco me siento representada por Renovación Nacional, tampoco seguiría, por más de, imagínate, yo más de la mitad de mi vida, yo milito desde los 18 años, en RN tengo 35, pero primero para mí son mis convicciones y mi compromiso con Chile, con la patria. Entonces cuando tú ya no te sientes en un partido político que te está representando, porque evidentemente ocurren esas cosas desgraciadamente, llegan directivas que muchas veces le hacen mucho daño a los partidos políticos y la gente nos mira con más distancia todavía. Entonces, yo creo, Rodrigo, que esto es muy propio de también una descomposición general que hay en la sociedad,
de la institucionalidad en términos generales, ya de cómo se ha ido descomponiendo de alguna forma ciertas instituciones, y yo creo que eso es muy dañino, que es muy malo, porque al final del día los partidos políticos para la democracia son fundamentales. Okay. Es fundamental tener partidos políticos y que estos realmente sean instituciones fuertes, pero que realmente representen a sus militantes. René, cuando empezó a descomponerse el equilibrio, entre comillas, la manera como se veía y se aceptaba una política con políticos de fúster, ¿no? Porque los parlamentarios eran parlamentarios, todos. No decir que los de acá no sean, sino que estamos hablando de calidad de senadores, diputados, hasta el año 70. Resulta que la democracia cristiana se empezó a descomponer. Se descompuso una vez, Mapu, después otra vez, Mapu obrero y campesino, después otra vez, la izquierda cristiana, en fin. ¿Te parece conocido lo que está pasando? Yo creo que cuando, claro, la primera gran división y la segunda también tiene que ver con un partido además muy grande, nacional y popular, un partido nacional y popular que efectivamente creció de manera gigantesca en esa época, con los años 60, representó a un muy amplio cúmulo de personas. Era un partido además muy transversal en todos los aspectos de la vida social y nacional. Entonces, claro, finalmente las tensiones llegan. Hay sectores que se sienten más proclives a los cambios, más rápidos. Hay sectores que se sienten más proclives a los cambios más moderados. Pero siempre desde una posición, yo diría, tratando de mantener una distancia respecto de las dos grandes líneas que había en aquella época, que era más bien el liberalismo y el mundo socialista. Entonces, tenía un sentido la democracia cristiana a pesar de su tamaño. Pero claro, luego cambian las perspectivas, cambian las dinámicas, sigue siendo un partido muy grande después de la vuelta a la democracia, pero claro, ya las tensiones internas y la razón de ser de la democracia cristiana un poco empieza a perder sentido o a ser más cuestionada. Nos aliamos con partidos importantes, hacemos uno de los periodos de gobierno más importantes de la historia de Chile. Fueron 30 años, a pesar de todo lo que digan los jóvenes hoy día, fueron 30 años de desarrollo para el país. Entonces, claro, hay un desgaste, hay un costo de ser el partido eje de gobierno, hay problemas, como decía muy bien, ahora también la paz, de convivencia interna, porque Rodrigo, antiguamente había una forma de sancionar, había una forma de resolver los conflictos internos. Y cuando tú pierdes esa posibilidad de resolverlo de manera democrática y además socialmente amigable, claro, vienen los conflictos, los liderazgos, además, algunos de ellos muy pequeños. Y en fin, pasa esto. Ahora, yo tengo confianza, creo que esta crisis gigantesca como la que hemos tenido hoy día y seguimos teniendo, debe darnos un nuevo... Yo tengo fe en que vamos a tener un nuevo espíritu, vamos a tener que aunarnos, tener una convivencia interna mucho mejor y tratar de, a pesar de todos los dolores que uno siente cuando se va un militante de tantos años, tratar de resolver esto en positivo y salir adelante. Yo creo que la democracia cristiana todavía tiene mucho que hacer por Chile. Raúl. Sí, es difícil, Rodrigo, entender qué es lo que está pasando con los partidos políticos, porque la premisa correcta es la que dice Camila, en el sentido que para la democracia la existencia de partidos políticos fuertes es fundamental. Pero curiosamente, si uno retrocede en los últimos años, en la medida que se dictaron leyes que destinadas a fortalecer a los partidos políticos, estos han ido perdiendo fuerza producto de... Yo creo que son numerosos factores. Primero, una sociedad muy diversa, la que tenemos hoy día. Segundo, creo que hay un aspecto generacional también, que en el sentido que, así como las personas son jóvenes, adultas, mayores y mueren, creo que también un poco de eso pasa con los partidos políticos en caso que no haya renovación generacional. Pero desde luego me parece muy negativo lo que está pasando con la democracia cristiana, desde luego, en Renovación Nacional. Efectivamente yo presenté la renuncia a la presidencia regional el día martes,
era una renuncia que veníamos conversando con el presidente nacional, pero entre medio hacen una torpeza de designar un coordinador regional que dentro de los nombres posibles probablemente era uno de los más malos, y sin haberlo consultado con la directiva, sin haber hecho ningún tipo de consulta. Entonces, pero Raúl, sí. Raúl, pero ¿por qué esto? Que lo que entiendo es que esta persona trabajaba con Lucho Pardo. Sí. Cuando era, entonces uno desde afuera dice, bueno, que hay guerrillas de poder, ya se están repartiendo lo que viene para más adelante, los que quieren tratar de ser de nuevo, otros que quieren ser. ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto? Yo no sé lo que hay detrás porque no he hablado con Francisco Chaguán, él no me ha llamado, yo le mandé la carta, me dijo conversemos y no hemos conversado. Y ya pasó el día que me dijo conversemos. Entonces me cuesta entender, desde luego, la única interpretación posible en una incorporación como la que se pretendía hacer era fortalecer a un tercero que yo no sé si tiene arte y parte en la discusión, que es Luis Pardo, que hoy día está en el Instituto Libertad, del Partido de Renovación Nacional. Pero a mí me parece incomprensible, porque incluso yo creo que Lucho hoy día en una elección regional la pierde. De modo que toda la actuación, y se lo dije hoy día en la mañana, Diego Chalper, es una torpeza. Es una torpeza, era tan simple como haber consultado, y tenemos, pero una cantidad, yo podría decir, una docena de personas en 10 segundos mejores que la opción. Paz, toda esta conversación, a veces la gente dice, oye, están hablando del poder, ¿estos políticos qué? ¿Qué hay con las cosas nuestras reales? ¿No creen que toda esta cosa distancia más a la gente de los políticos? Que se vaya Walker, que se vaya... No, también dicen, no, que se van a ir a crear un nuevo partido, ¿por qué no se van a los amarillos, van a quedar otros más? Por supuesto que las pugnas y los problemas políticos, o sea, yo siempre pienso, me toca trabajar en el Congreso, entonces yo trato permanentemente de decir, ya, a ver, pensemos desde la persona que está viendo la tele en su casa y que en la noche ya lo que quiere es desconectarse y incluso de sus propios problemas, de sus propios dramas. Entonces nos vamos a los hogares y los problemas que son los cotidianos que hemos hablado tantas veces y que abordamos, que es el tema hoy día de la inflación, el costo de la vida que está teniendo, la calidad de vida asociado a lo mismo, la delincuencia, etcétera. Y entonces vemos políticos que no se están poniendo de acuerdo, que hay peleas, pugnas de poder entre ellos. Entonces al final uno dice, más problemas a la casa, y la política lo que debiese cooperar es en concurrir a generar soluciones. Entonces yo creo que es un buen momento de crisis. ¿Por qué lo señalo y lo pienso? Porque estamos reestructurando el centro político que se había estado perdiendo, ahogando en una crisis de izquierdización, que yo creo que incluso hoy día hablar de centro izquierda, y lo comento muchas veces, que no es algo negativo, ha quedado marcado con un tinte negativo porque se entiende más radicalizado de lo que normalmente entendíamos como centro izquierda dentro de esta lógica de los 30 años de la Concertación, que era un valorable pensamiento, planteamiento hacia políticas de justicia social. Más allá de todo, obviamente, de los errores cometidos, que se cometieron y se siguen cometiendo, porque lo hemos visto incluso más. Yo creo que... Quedó silencio, la va. ¿Cómo deciste, Paz? Ok, te mutaste, Paz. Paz. Se nos ha pasado harto el tiempo, estamos a punto de terminar, parece que nos hemos alargado mucho. Camila. No, mira, yo la verdad, Rodrigo, que lamento mucho este tipo de situaciones, porque efectivamente los partidos políticos tienen un rol fundamental en nuestra sociedad, lo que implica la democracia representativa. Y creo que cuando se generan efectivamente este tipo de situaciones, se desconecta de la función principal que tienen que hacer los partidos políticos, que es aportar con las mejores personas, con las mejores ideas, con los mejores programas, porque los partidos son importantísimos para que la gente sepa, cuando le toca votar en democracia, por cualquier persona que sea candidato a elección popular,
y existe un partido político de atrás que lo respalda, le dice, bueno, esta persona de derecha, de izquierda o de centro piensa de tal y cual manera, y por lo tanto yo por eso voy a votar por esta persona. Porque ya nos pasó con los famosos independientes, entre comillas, que de independientes tenían pocaso, que fueron constituyentes, ¿cierto?, convencionales, donde muchos hicieron listas de independientes, que eran, por cierto, personas de ultra izquierda, y que le generaron un daño tremendo al país. Y la gente en esa elección votó por independientes en muchas ocasiones sin siquiera conocerlo. Pero como iba la chapa de que era independiente, para muchos creían que eso ya era una garantía de que era algo positivo. Y yo creo que con esa convención quedó demostrado de lo negativo que puede llegar a ser cuando al final del día tú no conoces cuáles son las convicciones, las ideas, los valores o principios que una persona puede pretender defender en política. Entonces, por eso es que es tan importante tratar de reivindicar el valor de los partidos políticos. Yo lamento, a mí tampoco el senador Chaguán se está dignado a decirme, por último, qué es lo que está pasando con el partido, por qué se generan este tipo de decisiones, y es lamentable que eso ocurra porque ahí te muestra la distancia y la desafección de la que tú hablabas al principio. Okay. René. Es que estamos, yo creo, compartiendo todos lo mismo. Tenemos la necesidad, obviamente, de tener partidos políticos sanos, que respondan a la gente, que tengan formas también de decidir internamente, de resolver internamente sus diferencias, porque en todos los partidos, como en cualquier institución humana, tenemos diferencias, pero hay que saber resolverla. Entonces, yo creo que es fundamental que la gente tenga confianza, que los partidos se muevan por grandes proyectos de país, por grandes proyectos de ciudades, en el caso de las regiones como la nuestra, que la gente distinga, digamos, más allá de liderazgos individuales, que distinga cuáles son los principales pensamientos que cada uno de los partidos o de las coaliciones, digamos, presenta para la comunidad. Me parece que son las cosas importantes, todas las cosas humanas, pequeñas, las pequeñas miserias de todos los seres humanos, hay que tratar de superarlas por la vía de grandes proyectos de ciudad, de región y de país. Y ahí me parece bien lo que decía también otra vez La Paz. Creo que la oportunidad que hoy día hay, claro, hay una digresión hoy día, obviamente, como por ejemplo está Ríos por Chile, está el Partido de la Gente, hay un sector importante de Renovación Nacional que se siente mucho más vinculada al centro. En fin, tenemos hoy día un gran espacio donde mostrarle al país una alternativa, yo diría, razonable, de desarrollo moderado, progresivo, pacífico, de grandes mayorías ciudadanas. Y así que para mí es una oportunidad. Y en ese también la DC, la nueva DC, digamos, que surge después de esta crisis, tiene algo que aportar. Okay. Raúl, un amigo que venía en tu programa a veces me decía, no, si ahora la cosa, lo que está pasando es que la gente tiene que definir o es de derecha o es de izquierda. ¿Estamos llegando a eso realmente? No, yo creo que no. Yo creo que, y algo se ha dicho, hay una pequeña falta de conexión de los partidos políticos con las principales preocupaciones de las personas. Hoy día, ¿qué es lo que más preocupa a la población? La violencia, ¿verdad? La delincuencia, la situación económica, las pensiones, etc. ¿Cuál es la principal preocupación, o aparentemente, del Congreso? Dictar una nueva constitución. Yo estoy de acuerdo en que se redacte una nueva constitución. Ese fue un compromiso que se adoptó. Pero uno no puede postergar estos otros elementos, porque corre el riesgo que el día de mañana, si se posterga todo lo relativo a la delincuencia, a la economía, y le damos con que lo clave es una nueva constitución, corre el riesgo que al final haya una votación de rechazo a la clase política y una constitución que fracase por ese solo hecho. Entonces, yo no sé, creo que las prioridades, el orden de prelación, por decirlo de alguna manera, de los problemas políticos, no está siendo bien abordado. No se está concentrando la artillería, por decirlo de alguna manera, en los blancos que debiera tener. Ok, tenemos que ir a una pausa. Usted está en Cita Regional. Hoy estamos con Raúl Celis, Paz Anastasiadi, René Huet y Camila Flores. La pausa es breve. Ya volvemos.
la segunda parte de este programa Cita Regional, en el cual me congratulo de que a usted les guste. Me encuentro con gente en diferentes lugares, en la calle, y que dicen que les gusta la forma como conversamos, así como les gusta la forma como damos las noticias, hacemos las entrevistas. Muchas gracias a usted que nos ve. Bueno, hoy día con Raúl Celis, Paz Anastasiades, René Lues y Camila Flores, quiero entrar en otro tema. Quiero entrar en que se ha mostrado a través del ministro de Vivienda, Carlos Montes, lo que se llama el Catastro Nacional de Campamentos 2022. Y ahí hay dos cosas que quiero resaltar, señor, para que usted las entienda, que son gravísimas. Yo creo que es muy grave. Valparaíso, como región, registra la mayor cantidad de campamentos de Chile. 255 campamentos. En Santiago son 142 y en Biobío 156. Todo ese conjunto consume el 50% de los campamentos en Chile, o sea, el 20% de los campamentos están en nuestra región. Y segundo, y lo que es más grave, que el mayor número de hogares, ¿ya? En la distribución nacional de hogares se concentra en la región de Valparaíso, 18.000 hogares. Entonces, yo creo que este tema de los campamentos es un tema gravísimo, porque como comuna Valparaíso además tiene un aumento mayor. Entonces, usted, Raúl, voy a partir con usted fue intendente. Sí, el primer lugar, Rodrigo, lamentablemente en materia de campamentos lo tenemos hace rato. Cuando me correspondió asumir la intendencia de Valparaíso, ya teníamos ese primer lugar, principalmente concentrado en Viña del Mar. Y desde luego es un pésimo récord, un récord del que uno no puede sentirse para nada orgulloso. Pero vamos a las razones. Las razones de esta encuesta eran las mismas, yo creo que antes, yo creo que no. Yo creo que ahora es porque los bajos ingresos, la cesantía y el alto precio de los arriendos. Hoy día que es un tema que ha subido, increíblemente ha subido más con la carestía y la inflación que tenemos. Sí, yo creo que en el último tiempo ha influido, y hay notas que así también lo demuestran, los migrantes, especialmente en el norte, no tanto en nuestra región, pero sí en el norte del país. Enseguida, yo creo que el problema sanitario también tiene un grado de influencia, al igual que el problema económico. Ahora, los esfuerzos que se hacen, Rodrigo, por atacar este conflicto y por construir viviendas sociales es enorme. Nosotros destinamos una cantidad de esfuerzo muy importante y ahí, lamentablemente, pagan justos por pecadores, porque en las tomas de terreno donde uno ve estos campamentos, hay mucha gente que abusa de esto. Lo abusa, lo hace como un negocio, lo vende, hay segundas viviendas, de manera que es una realidad bastante más difícil de lo que a primera vista se ve. Y yo creo que dentro de las formas de solucionarlo, sea vía erradicación, o sea que se queden en el mismo lugar y se les entreguen servicios básicos, o erradicación, trasladarlo a otros lugares, tiene que eso estar seguido de una mano dura respecto a las tomas de un modelo. Okay. Paz, yo no quiero enredar las cosas ni tampoco quiero discriminar, pero si uno además toma la encuesta de Paz Ciudadano, la Fundación de Paz Ciudadana, sobre temas de victimización, delincuencia y temor y imagen de la policía, uno puede llegar sin cruzar los datos, pero a llamarle la atención que de la misma manera que aumenta esto también, desde el punto de vista de la gente, hay además un aumento de la delincuencia y un aumento del temor alto de que le pueda pasar algo a la gente. ¿Cómo lo ve usted ahora? Bueno, cuando veíamos estas cifras entregadas por el Ministerio de Vivienda a través del ministro Montes,
hay un punto sí que quiero resaltar. Yo soy bien crítica con el gobierno, por lo tanto en esto está poniendo el tema de los campamentos dentro de la política pública, dentro de los temas que estamos hoy día conversando, que me parece positivo. Más allá de que la solución no ha llegado en concreto y es muy difícil, pero es necesaria abordarla porque es qué está pasando en nuestra sociedad, cómo nos estamos construyendo y en este nivel de pobreza. Los índices son altísimos, de pobreza es casi el 50% y extrema pobreza en un 25% de los campamentos. Entonces, claro, si uno dice vincular las cifras, en ningún caso. Eso dentro de la mirada de seguridad pública no podría uno hacer el cruce inmediato directo, pero sí cuando yo leía estas cifras, lo que primero que pensaba era justamente los factores de riesgo vinculados cuando se trata de pobreza, extrema pobreza, y además tenemos una tasa en constante aumento de delitos violentos y de narcotráfico, que obviamente apuntan a quienes va a mirar justamente el narcotráfico, a quienes necesitan más. Y eso entonces es una debilidad grande que estamos teniendo como sociedad y que nos va a construir en el fondo un peligro, un riesgo inminente, que nos está construyendo en el fondo un riesgo inminente de una mezcla en esos sectores, pero no porque lo sean, sino que el narco va a mirar justamente precisamente los campamentos y la pobreza. Y otro índice muy complejo ahí son los hogares monoparentales. Si uno lo mira desde la mujer, finalmente, la pobreza extrema tiende a ser en hogares monoparentales con que la jefatura de hogar es mujer. Entonces, acá tenemos un tremendo desafío de Estado, pero que si no se miran ambos factores, justamente, el tema de la delincuencia y la pobreza pobreza extrema, y estos campamentos que tenemos, y esta problemática, la verdad que no vamos a avanzar. Y desde ahí se parte. En el fondo es el no luego cuando ya está cometiéndose el delito, cuando ya las personas necesitan una sanción penal, sino que cómo evito que se conformen factores de riesgo en la sociedad, y acá tenemos un factor de riesgo inminente y complejo. Camila, si uno piensa, así como a lo mejor la comparación es mala, pero es como una manera de tratar de meter juntar los elementos. Así como las empresas, las pymes van a las universidades a ofrecer trabajo. Indudablemente también que en este aumento de la delincuencia, de la venta de droga, de los portonazos que requieren cabros chicos y que requieren jóvenes, adolescentes, que tengan aspiraciones de algo y que estén totalmente frustrados. Con este aumento ahí hay un caldo de cultivo tremendo, ¿no le parece? Sin duda, Rodrigo, y aquí hay que agregar varios elementos que creo que hay que poner sobre la mesa. Primero, acá un número considerable, yo me atrevería a decir que probablemente más de la mitad de estas tomas están compuestas por inmigrantes, por extranjeros. Y eso tiene que ver, Rodrigo, con cuestiones básicas, como que este gobierno no ha sido capaz de frenar la inmigración ilegal. Ellos se han excusado, ¿cierto?, que con la normativa actual se les es muy difícil, casi imposible, porque tienen que notificar personalmente a cada inmigrante, ¿cierto?, para poder deportarlo. Bueno, con la misma ley y con la misma norma, el gobierno anterior deportó a 1.400 inmigrantes ilegales que ingresaron a Chile de manera administrativa y de manera judicial 5.600. Administrativamente, este gobierno, hasta la fecha, ha expulsado a 9 personas. Van a sumarse, entiendo que 7 más, de estos inmigrantes que le pegaron a unos carabineros de la peor manera en la ciudad de Puerto Montt. Pero eso es todo lo que han hecho. Entonces aquí evidentemente también hay un problema. Camila, en el día de ayer apareció de que se había hecho una salida de cerca de 40 personas. Pero eso, Rodrigo, son judiciales. El Poder Judicial a la fecha es el único que ha hecho expulsiones más o menos numerosas, pero no son administrativas. Entonces, pero el Estado 1. Sí, para volver. Esos fenómenos se tienen que estar considerados porque efectivamente el costo de la vida es muy alto, efectivamente los arriendos están por las nubes, efectivamente hay pobreza. Oye, y vamos a seguir teniendo pobreza, si entre lo que queda de este año y el próximo, aproximadamente el Banco Mundial señala que vamos a llegar a un 10% de pobreza extrema en Chile. O sea, los países que más pobreza van a generar es Perú y Chile. A ese nivel estamos. Pero además hay que agregarle otro tipo de decisiones que ya afectan. El tema de la inmigración ilegal.
O sea, yo los invito, yo tengo plena certeza que en gran parte de los comités, de las tomas que hay, son de extranjeros. Y evidentemente tú decías algo muy, muy cierto, Rodrigo, que tiene que ver con el tema de las mafias. Se forman verdaderas mafias donde incluso se le engañan a las personas vendiéndoles un terreno en una toma que evidentemente nunca va a ser de ellos. Entonces, es un círculo horroroso, porque hay que recordar que el que se toma un terreno está cometiendo un delito que se llama usurpación. Y frente a eso también el Estado tiene que hacerse valer. Raúl, usted fue intendente. Aquí hay una cosa perversa con el señor que está arrancando de un país. Le dicen de que bueno, ahí el expresidente la anduvo guaneando cuando fue a Cúcuta. Es decir eso, creo que estamos todos de acuerdo. Pero llega a un país y bueno, y en la forma como muchos entran mal, qué sé yo, sin documentos, etc. Entonces, dos preguntas o dos reflexiones que me gustaría dar su opinión desde el punto de vista de exintendente. Una, no se puede hacer unos operativos policiales generales en una población en las tomas, cerrar y analizar los documentos de toda la gente, de todos los extranjeros, para empezar a acotar por lugares, digamos, y empezar a buscar los que están ilegalmente, como se hace en países que manejan esto hace mucho tiempo, como los Estados Unidos, aunque sea medio nazi decirlo, pero ¿qué otra forma vamos a hacer? Y segundo, digamos, ¿cómo lo hace el Estado para poder resguardarse también de una cosa que publicó el Mercurio en el día de ayer, ayer o hoy, que me dejó marcando ocupado, de la relación del gobierno chino con los ciudadanos chinos en el extranjero, que habría casi una especie de entre comillas, comisaría china en Viña? No entiendo nada. Me interesan las dos opiniones suyas como intendente. Respecto de la identificación de los extranjeros ilegales, a mí no me cabe duda que es posible adoptar mucho más medidas, pero para eso hay que tener voluntad. Y lamentablemente la voluntad política no existe. Las expulsiones administrativas efectivamente han sido poquísimas en este gobierno. Y el anterior tampoco me parece a mí que actuó con la suficiente firmeza. Yo no estoy en contra de que vengan inmigrantes, al revés, eso refresca, ¿verdad?, al país, se generan una fuerza de trabajo nueva, con mayores ganas, pero desde luego en la medida que se cumplan todos los requisitos. Y contra la inmigración ilegal, yo sería muy, muy duro. En Europa hoy día están pagando ese costo, eso se ha traducido también en que gobiernos bastante extremos han llegado al poder justamente con este discurso de expulsión a los extranjeros. Entonces, primero, voluntad política es la clave, facilitada por una normativa que permita expulsar sin mayores inconvenientes. Y respecto al gobierno chino, sí lo leí, lo encontré también muy raro, porque ¿qué tiene que ver que exista, ¿verdad?, una dependencia del gobierno chino en la ciudad de Viña del Mar, más encima? Yo no tengo mayores antecedentes, entonces no es mucho lo que puedo responder, salvo decir que eso es completamente ilegal. Cada país tiene su soberanía, su propio derecho, que es el que se aplica. No pueden intervenir ciudadanos o países de cualquier forma. El imperio, como el imperio romano o el imperio galáctico, llega a todos lados con su brazo. Pero eso debería si hay algo de verdad en eso, investigarse de inmediato y ponerle término. Ponerle término, porque es completamente improcedente. Paz, ¿qué opina usted? Paz, Anastasia. Vengo yo. Sí, mientras escuchaba, yo ahí comentarles, hay un proyecto de ley presentado por la diputada Joana Pérez, precisamente en esta línea, que viene a ser asociada a, hoy día tenemos un control de identidad, y en ese control de identidad
incorpora el proyecto y se está viendo en seguridad y la Comisión de Seguridad, y además contó con respaldo del Ejecutivo para también darle tramitación más célera, y va justamente en esta línea, que es poder controlar a través de Carabineros acerca de la calidad en que se encuentra es la persona inmigrante en el país. Si sus antecedentes administrativos no están al momento del control, no están en orden, se le deriva inmediatamente hacia la instancia administrativa de extranjería para que se regularice o bien para que se tome conocimiento. Usted fue seremi de justicia. Entonces, yo escuché, usted explíqueme, acláreme, lo escuché, inclusive lo derivé de una entrevista que tuve a una autoridad del Ministerio Público, el concepto de que los fiscales, que aparte que tienen una tremenda sobrecarga de trabajo, sucede que llegan con un extranjero que ha cometido un delito, ¿ya? Y que no tiene documentos. Y llegan al tribunal y al final el señor sale, no tiene antecedentes y sale con una medida que le permite estar nuevamente en la calle y después no lo encuentra nunca más. No entiendo yo por qué por qué el policía que arresta no tiene como tiene el computador en el auto, no puede con ese computador poner las huellas digitales y si es que no, como se hace en otros países, identificarlo y clasificarlo de inmediato. Claro, este proyecto justamente apunta a eso. Se observó que en el fondo hay un vacío, porque en el fondo ya ¿dónde está esta persona que entró irregular, que no tiene antecedentes, que no hay papeles y resulta que no sabemos además dónde vive y tampoco va a entregar la información para que sea buscado y en el fondo expulsado? Entonces, el proyecto... Y, por supuesto, cuando ya uno está en la esfera del ámbito público, un fiscal tiene entonces las mismas características de cualquier funcionario público, que se coordina con Carabineros para que se inicie este procedimiento y entonces pueda la persona, si está ilegalmente, entró por paso fronterizo, no autorizado, etcétera, no se regularizó como corresponde de acuerdo a la ley de migración que hoy día existe, bueno, esa persona va a poder ser expulsada administrativamente. Que ese paso hoy día no lo estábamos teniendo, y la verdad que tal como dice Raúl, esto necesita de convicción en el fondo desde la política pública de poder hacerlo, no porque uno no quiera inmigrante, pero esto se trata de migrantes que entran por paso fronterizo, y más grave aún si uno analiza, ahí sí hay una vinculación estadística, que los delitos más violentos vinculados a estos crímenes organizados, a los secuestros y homicidios, precisamente se condicen con muchos de los inmigrantes que pasan no por los pasos autorizados, por supuesto, sino que por pasos fronterizos que no están autorizados, y eso está generando una ola de delincuencia mayor en el país, porque al ser más violento, esto es, en el fondo, es un tipo de conducta entre criminales, y esos delincuentes, al ver que el otro es más violento, tienen que tener, a empezar a alcanzar esas mismas características, y eso es complejo porque no está sucediendo hoy día. Ok, diputada, usted abogado también, usted no participó, porque no era diputada, era muy chica en esa época, en la aprobación de esta reforma procesal penal, en la cual se entró con el principio de que se presume inocente a todo ciudadano. Pero resulta de que en el fondo esto se ha transformado, así vulgarmente, en que el afectado, el que recibe el delito, no tiene ni una fiscalía especial que lo proteja y se encuentra con una máquina que de partida está bloqueando al presunto culpable, ya lo está defendiendo el presunto culpable, y al final la gente dice: ¿hasta cuándo? ¿Por qué no cambiamos esto? Porque estoy yo como ciudadano cualquiera sufriendo las consecuencias de un proceso que a lo mejor en otros países con otra idiosincrasia funciona bien, pero conociendo cómo somos los chilenos aquí, echa la ley, echa la maula. Absolutamente de acuerdo en el diagnóstico y en la solución que tú propones. Creo que es fundamental hacer una modificación muy profunda al sistema procesal penal, actualizar el Código Penal, que es sumamente antiguo,
y por otro lado también al sistema de justicia, Rodrigo. Yo efectivamente estoy convencida de que pasamos, claro, de un sistema muy inquisitivo que teníamos previo al año 2005, cuando entra a regir, ¿cierto?, el nuevo Código Procesal Penal. Efectivamente a mí no me tocó votarlo, ¿cierto?, era bastante chica, pero pasamos a un sistema demasiado garantista, donde efectivamente la normativa vigente estaba más bien preocupada de velar por el derecho de los delincuentes que el de las víctimas. Y en nosotros, un grupo muy transversal, hemos tratado de empujar, por ejemplo, la Defensoría de las Víctimas, que es lo que tú señalas, ¿cierto?, para tener un organismo que realmente se haga cargo de la defensa de las víctimas de la delincuencia. No tuvimos apoyo, porque tengo que decirlo, del gobierno anterior, que no quiso invertir los recursos que implica crear una nueva institucionalidad, que sí es necesaria. Estamos llenos de mucho Estado, que sirve poco en algunos casos, pero esto serviría mucho y ahí no se quiso invertir. Por el contrario, el presidente Piñera le aumentó el presupuesto a la Defensoría de la Niñez, al Instituto de Derechos Humanos, en vez de haber sacado la Defensoría de las Víctimas, y este Ojalá gobierno, Rodrigo, tampoco, ¿perdón? Ojalá que esto le resulte, se nos fue el tiempo, porque perdón. usted está detrás de eso, me parece que la gente lo siente. Muchas gracias, Camila. Muchas gracias, Paz. Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias, René. Su minuto final, Raúl Celis. Estás muteado. Perdón. Viene un fin de semana largo. Teóricamente deberíamos recibir muchos turistas. Se vieron imágenes de Viña y del estero de Viña con gente viviendo en él. Bajo el puente Libertad, nada más ni nada menos, a 100 metros del edificio de la municipalidad. Eso más el comercio ilegal le pega a Viña en su línea de flotación, que es el turismo. Entonces, por favor, a la municipalidad y a la alcaldesa que pongan mano dura, porque Viña va a perder su principal atractivo. Gracias. Paz, Anastasia. Sí, yo me voy a sumar. Lo hablamos del tema de justamente de vivienda, pero también esto va vinculado a la calidad de vida de las ciudades más importantes cuando estamos hablando de Viña del Mar, de Valparaíso, donde se concentra una gran alta tasa de justamente de tomas y de espacios para vivir, pero también tenemos que mirar la ciudad en su conjunto y en la calidad. Y miramos cuando andamos hacia el trabajo, y la verdad que cómo ha ido empeorando la ciudad de Viña del Mar y también la ciudad de Valparaíso. Lo que tenemos que volver es a tener ciudades amigables donde podamos convivir, y las personas tengan el anhelo y además las fuentes laborales para poder trabajar. Si lo perdemos eso, la verdad que solo aumentamos en estas poblaciones de pobreza, extremo pobreza, que no nos hace bien como país. Yo creo que las autoridades comunales tienen que tener para ello, por supuesto los alcaldes, todas las medidas para poder mejorar las condiciones de nuestras ciudades principales y por supuesto las más pequeñas. Camila Flores. Bueno, primero quiero terminar felicitando el aniversario número 90 de la Cámara de Comercio de Quilpué. Hay acá un lindo letrero. Mándele saludo a Oscar Bruna, si existe. Grande, estuve con él, Rodrigo, hoy día. Tú sabes que es un gran amigo tuyo también, amigo mío, una gran persona, dirigente nacional del comercio. Estuvimos celebrando 90 años, nada más ni nada menos, así que me pone muy orgullosa haber estado. Y lo otro también, muy contenta por una aprobación que estuvimos empujando junto a mi marido, el consejero Percy Marina, el consejero Iván Reyes, una nueva tenencia para la comuna de Panquehue, una tenencia de carabineros que va a reemplazar el actual retén de carretera, que es chiquitito, que está en esa comuna, y vamos a reemplazarlo por una tenencia que fue aprobado los recursos por el gobierno regional esta semana, así que una gran noticia para todos nuestros vecinos de Aconcagua. Felicitaciones, porque eso realmente era una casita ahí al lado de un camino que ya poco se usa. René Lues. Muchas gracias, Rodrigo. Bueno, también me quiero sumar un poco a dos cositas. Primero, un saludo a todos los funcionarios y funcionarias municipales en su Día Nacional, a todos y a cada uno de ellos y de ellas, en Viña del Mar y en todo Chile. Lo segundo, sumarme también a las palabras y a la preocupación de Raúl Celis, en el sentido de que tenemos lamentablemente
una gestión en Viña del Mar municipal que está hipotecando el destino de la ciudad, a mi juicio, hoy día. Viña del Mar hace más de 100 años decidió que su vocación iba a ser una ciudad de turismo y de servicios, y hoy día tenemos todas las condiciones para que vayamos quedando cada día con un menoscabo brutal a la ciudad. Tenemos la basura, la suciedad, la contaminación, el comercio ambulante desbordado, en fin, la inseguridad. Realmente yo no sé qué más hacer, qué más decir, cómo más alegar, más que hacer fuerza con todos los líderes y lideresas de la comuna y de la región para esforzarnos en que Viña del Mar finalmente no decaiga de la forma en que esta gestión actual la está haciendo caer. Okay. Esperamos salvar a Viña del Mar. Hay que salvar a Viña del Mar. Muchas gracias, diputada Flores, concejal Luis, abogada Nataciade y abogado Celi. Y usted que nos está mirando, ha pasado un tiempo, cambiaron las autoridades regionales a nivel de rectores y los 4 rectores que hay en las universidades del Consejo de Rectores. Son gente que viene directamente de sus profesores y quiero personificar este saludo a estos 4 y desearles lo mejor en el nuevo rector de Santa María, que ya está en su puesto, don Juan Yus. Para todos ellos, que la región se congratule con lo que pueden hacer ellos y sus universidades por la región, igual que con todas las demás. Que estén ustedes muy bien.